Bueno, les decíamos, hoy es el Día Mundial del Asma, una enfermedad crónica que afecta al 4% de la población mundial aproximadamente. Bueno, ¿cómo viven las personas con asma? Este es un país donde también la incidencia es bastante alta. Hay que cambiar los paradigmas en el tratamiento, bueno, en la concepción de esta enfermedad. Todas estas dudas las vamos a conversar con el doctor Pablo Curbelo, quien es neumólogo, director de la Cátedra de Neumología de la Universidad de la República. Doctor, gracias por estos minutos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar. Bueno, arrancamos por definir qué es el asma, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la dificultad para respirar, después dicen, no, es que en realidad lo que no tiene dificultad para inspirar, sino para sacar el aire de los pulmones. ¿Qué es el asma? Bien, tú lo analizabas muy bien. Es una enfermedad crónica, obstructiva, que obstruye las vías aéreas, que se manifiesta en forma intermitente. Eso hace que muchas personas piensen que esto no es una enfermedad crónica, justamente. Piensen que es una cosa que alguna vez me pasó y quizás nunca más me pase. Y ese es un error conceptual porque el asma siempre hay que tenerla bajo la lupa. Es decir, si yo tengo asma, puedo estar periodos asintomáticos muy bien, con excelente calidad de vida, con mi tratamiento, pero ante un episodio infeccioso, por ejemplo, en el cambio estacional, con la polución ambiental, con el cambio brusco de temperatura que tú mencionabas, por ejemplo, el pasar de un ambiente cálido a un ambiente muy frío y seco, todos son desencadenantes que inflaman la vía aérea y que en definitiva obstruyen los bronquios y desencadenan lo que es la exacerbación o lo que la gente llama la crisis de asma. Pero no hay que esperar a tener crisis de asma para decir soy asmático, o sea, siempre soy asmático, en algunos momentos estoy con síntomas y en algunos momentos estoy muy bien. No se cura porque el proceso inflamatorio lo que hacemos es disminuirlo y controlarlo totalmente, pero en algún momento con algún desencadenante del ambiente o el ejercicio o todas estas cosas que decíamos, todo lo que es la contaminación ambiental, por ejemplo, todo eso influye en que en algún momento nosotros podemos tener nuevamente inflamación de la vía aérea y sentir síntomas. Y peor que eso, hay pacientes que no sienten ni los síntomas, son pobres percibidores, es decir, tienen obstrucción y tienen un poco de tos, o alguna falta de aire que la catalogan como falta de entrenamiento, falta de ejercicio y de repente están teniendo obstrucción. O sea que hay que estar atento siempre al diagnóstico y hay que hacer también fuerza en hacer mejor el diagnóstico y fortalecer este aspecto. Ahí está. ¿Cómo estamos en ese sentido en Uruguay? Dos preguntas en una le voy a hacer. ¿Hay más asma ahora que antes? Probablemente mejoró la detección, ¿no? Sí, no sabemos. Pero ahora hay más, por ejemplo, elementos contaminantes. Exacto. A nivel mundial es tal cual. O sea, sabemos, los números globales dicen que la contaminación está, entre otras cosas, está favoreciendo las enfermedades obstructivas crónicas. Ustedes saben, dentro de las enfermedades no transmisibles, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y todas estas obstructivas, sobre todo, como el asma y el EPOC, son la tercera causa de morbilidad y de mortalidad en el mundo. O sea, la gente tiene sobre todo enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas y enfermedades respiratorias crónicas. Eso es la carga global de la enfermedad. ¿Qué pasa en el mundo? Hay más contaminación ambiental. Y hoy se dice que 4,5 millones de personas mueren solo por enfermedades vinculadas a la contaminación ambiental. O sea que el tema está en ascenso, es difícil de controlar si no hacemos políticas globales sanitarias, de control de la calidad del aire, por ejemplo, de control del ambiente de trabajo. Hay ambientes de trabajo que suelen tener elementos de contaminación o inhalación de partículas que afectan a los asmáticos y que hay que detectar. Ayer escuchaba que ustedes hacían un programa hablando de lo que es la seguridad en el trabajo y eso viene muy bien, porque en definitiva hay muchas empresas que tienen algún foco de contaminación en el proceso de industrialización o en el proceso de trabajo que debe ser controlado necesariamente. Ahora, hay un montón de mitos, ¿no?, que rodean a lo que es el asma en sí, que es una enfermedad infantil. Bueno, justamente me estaba acordando, por eso le consulté si el asma se podía curar en algún momento. Mi hermano, por ejemplo, de chiquito tuvo asma, con tratamientos homeopáticos logró, y bueno, y sacando pizarrones, con tiza y demás, nunca más lo vi atacarse de asma. Sin embargo, usted dice que no. Entonces, ¿cuáles son esos mitos que giran en torno a esta enfermedad? Hay que tener cuidado porque en la primera infancia hay episodios virales o de infecciones que dan bronquiolitis en la primera infancia en el lactante, que gran parte de ellos van a quedar como asmáticos, pero otros no. Otros
Y a veces se es solo la confunden infección viral y a veces se confunde. ¿Por parte de los propios médicos? Por parte de los propios médicos también. Pero la gran mayoría de los pacientes que tienen asma en la niñez y en la edad escolar, esos tienen asma. Continúa. No es esa infección viral del lactante que pasó y nunca más hubo ningún problema. Es una cosa distinta. Es una enfermedad, como decíamos, crónica, sin duda, que hay que controlarla de por vida. Este año la idea es, justamente, como es el Día Mundial del Asma, la iniciativa global para el manejo del asma a nivel mundial festeja todos los años, se conmemora esta fecha para concientizarnos entre todos, entre el personal de salud, nosotros insistir con los médicos de asistencia primaria como especialistas para tener mejor interconexión, mejor tratamiento y seguimiento de los pacientes. Pasan cosas en los sistemas de salud, y esto no es acá, acaba de salir una encuesta también en Inglaterra que les pasa lo mismo, donde un paciente va a terapia intensiva, por ejemplo, está muy mal con una crisis de asma y sale sin un tratamiento adecuado de mantenimiento, o en la asistencia primaria no hay un continuum asistencial que haga que el paciente siga controlado. ¿El COVID cómo impactó en ese sentido la población asmática de nuestro país? Que me imagino que acompañó la tendencia del 4% a nivel mundial, ¿no? Sí. El COVID, increíblemente la enfermedad asma no fue un factor de riesgo para COVID. Y ahí hay muchos factores que se invocan. Desde que el tratamiento con corticoides inhalados que hacen los asmáticos prevenía el COVID. El inhalador famoso. Desde que los receptores de las células a los cuales se une el COVID están menos expuestos en pacientes asmáticos. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos, pero lo cierto es que los asmáticos no tenían más COVID que una persona que no tuviera asma. En el Pero impacto los asmáticos tampoco. que adquirían COVID evolucionaban peor que... Eso sí, eran eso sí. asmáticos. Con cualquier enfermedad crónica, sea asma, EPOC, fibrosis pulmonar, subyacente, que uno tiene una menor reserva respiratoria, menor reserva funcional, una enfermedad como el COVID es más grave o puede ser más grave. ¿Está ¿Quién bien? puede ser asmático y no lo sabe? Por ejemplo, alguien que 2x3 tiene tos. Sí, exacto. Alguien que tiene tos en la noche, tos seca simplemente, que tiene algún silbido y no le da importancia, que tiene síntomas de ejercicios que atribuye al sobrepeso o al desacondicionamiento simplemente. Eso es relativamente frecuente. Son pacientes que de repente alguna vez le dijeron, usted hizo una bronquitis, tuvo un broncoespasmo. Y la persona ni el médico hablan nunca de la palabra asma. No se introduce el diagnóstico en el escenario. Yo esos casos tengo 200 alrededor, ¿no? Bueno, bien. Que no te derivan ni siquiera a un neumólogo. Y a veces estás arrastrando una tos por meses que, ¿no? Que decís, bueno, que... A mí me pasó en una etapa de mi vida que tenía tos de noche, me ahogaba. Y solo lo resolví porque yo pedí para ir a una neumóloga que me dio un inhalador y se me fue y nunca más tuve ese problema. Claro. ¿Puede despertarse en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa de la vida? Puede empezarse en la edad adulta también. En las mujeres también es bastante frecuente que se exprese o empiece más tardíamente. Incluso de su grupo de asmas severas se ha visto que las mujeres que empiezan tardíamente son las que pueden tener asma más severa. Y es un subgrupo especial. Como en otras enfermedades, nosotros somos los que tenemos la peor parte. En esto, la mujer parece tener asma más severa, con más internaciones, más exacerbaciones. ¿Cómo se detecta? ¿Hay un diagnóstico, un examen concreto que diga usted es asmático? El diagnóstico es clínico, o sea, nosotros haciendo un buen interrogatorio, un examen físico y una historia, yendo a la historia de alergias, de atopías, de desencadenantes, de síntomas, ya tenemos gran parte del diagnóstico hecho. ¿Cómo de alguna manera lo corroboramos? Haciendo una espirometría, que es un estudio que mide la obstrucción de la vía aérea y mide la reversibilidad, porque esto es lo que tiene de bueno. Eso es lo que decía Lore hoy temprano. Claro, que es una enfermedad reversible con el tratamiento, o la broncoobstrucción revierte con el tratamiento. Eso hay que tener cuidado porque el paciente a veces usa solo los inhaladores de rescate que revierten la obstrucción, que broncodilatan, y no tienen un tratamiento de base de la enfermedad. Y eso es muy peligroso, porque hay pacientes que están con el inhalador azul, como dicen algunas encuestas europeas, solo con el inhalador azul y no tienen un tratamiento de mantenimiento que prevenga el desarrollo de exacerbaciones. ¿Cuáles son esos tratamientos? Ahí Porque me está. parece que en esta etapa de que empiezan las alergias, el otoño, vuelan otras cosas, cambio de temperatura, humedad, ¿qué es lo ideal? ¿Y en qué momento del año es lo ideal también para los asmáticos? ¿Cuál y cuándo? Sí, control de todos los factores que tú mencionabas ambientales es fundamental. Desde el tabaquismo, que muchas veces no se percibe. Por suerte eso nos ayuda la legislación actual y antes un niño asmático vivía con sus padres fumando en la casa, por ejemplo. Eso por suerte ya no ocurre Ambientes de más. trabajo, Los ambientes de trabajo, ¿te acordás que eran? Restaurantes, sí, sí. Yo qué sé, era impresionante. Bueno, eso mejoró.
También está tratándose de controlar todo lo que es ambiental y laboral, como decíamos. Y bueno, y desde el punto de vista fundamental del tratamiento es la educación en el asmático. Es decir, no solo qué inhalador le voy a dar, sino cómo se lo va a hacer, cada cuánto se lo va a hacer, cuál es el plan que tiene que seguir. Tiene que haber como un plan de acción. Cuando nosotros vemos a un asmático en la consulta, le decimos, bueno, usted si le pasa esto, va a hacer tal tratamiento, aumenta la medicación esta, usa tal inhalador. Y tiene que haber también control muy estrecho de la técnica inhalatoria. Ustedes saben que para el asma ahora hay 50 tipos de dispositivos inhalatorios. El problema es que algunos funcionan de una manera y otros de otra. Claro. Y entonces el paciente a veces lo agarra y no sabe ni cómo se abre el dispositivo. Claro. ¿Por qué? Porque son distintos. No es que el paciente no sepa, es que tenemos que hacer tarea educativa y decirle al paciente, usted tráigame lo que está usando, por favor, muéstreme cómo lo hace. Porque la mitad de los pacientes lo hacen mal. ¿Es riesgoso para otro tipo de situaciones, por ejemplo, cardíacas? No, eso es un mito. Lo que Es tú un mito, decías. sí, que si mucho tiempo tomás inhalador que tiene corticoides te hace mal al corazón, ¿no? No. Eso se deriva de un viejo trabajo que da algún episodio mínimo de taquicardia, que después se demostró que no había ningún efecto en mortalidad ni en morbilidad. Los inhaladores no tienen ningún riesgo cardiovascular, si están bien indicados, a la dosis indicada, menos aún los corticoides inhalados, no tienen nada que ver con el corazón. Sí, los broncodilatadores podrían algo tener que ver, los corticoides inhalados no tienen nada que ver. Y la verdad que es mucho peor no usar un corticoide inhalado e ir a una obstrucción fija de las vías aéreas y una enfermedad que totalmente reversible se hace mucho más persistente y severa que no usarlo. O sea que hay que tratar de controlarse, saber que esto es crónico, saber que hay medicaciones de mantenimiento, que si uno usa el inhalador azul varias veces a la semana, seguro está haciendo las cosas mal. Si no está usando una medicación de mantenimiento preventiva y solo usa el de rescate, digamos, está haciendo las cosas mal. ¿Y cuáles son esos tratamientos preventivos? Digo, porque hay mucha gente que conozco cercana también que me dice, no, hice un tratamiento preventivo y me fue muy bien, prácticamente no usé el inhalador en todo el invierno. Claro, y de repente ahora lo ves que no lo usó y está constantemente con el inhalador. El preventivo, por ejemplo, son inhaladores que casi todos tienen corticoides inhalados, a dosis no muy alta. Algunos que se hacen una sola inhalación y tiene efecto las 24 horas del día y hace que no tenga que usar ese otro inhalador de rescate que cada 5 minutos, cada 10 minutos, o voy y lo tiene en la cartera, lo tiene en el bolsillo. Hay gente que no puede vivir sin el inhalador. Va al rescate. Eso está tremendamente mal. No está solucionando el problema de fondo y está minimizando la enfermedad. Y en la importancia de la aplicación, ¿debería ser inhalar de forma directa con el inhalador o con la inhalocámara, que se puede hacer una botella, o comprar la mascarilla esa? Hay dispositivos, digamos, para inhalar como inhalocámaras, que se deben usar sobre todo en pacientes que son añosos, en los niños, en pacientes que tienen dificultades motoras. Cualquier persona que se entrena bien, que no tiene ninguna dificultad y tiene un nivel cognitivo bueno, podría ser el inhalador que sea si se lo educa. El problema es que te dan un inhalador que funciona distinto que otro que usaste previamente y ya lo estás usando distinto. Claro. Lo estás usando mal. Entonces, nosotros como médicos, y los médicos a todo nivel, debemos insistir en cuál inhalador, cómo es la técnica inhalatoria, que realmente se cumpla, porque a veces te dicen yo lo hago y hay algunos que son contadores de dosis que no nos mienten. El paciente te dice, yo hago el tratamiento, doctor. Pero ¿cómo? Usted está horrible igual. Y tú miras y en realidad hizo la mitad de las dosis que tendría que haber hecho. O sea que es como que la gente tiene miedo, hay ciertos mitos con estas cosas y hace que el tratamiento a veces no se haga adecuadamente. Hablando del mito, ¿qué pasa con el vínculo entre la persona asmática y el ejercicio físico? ¿Se pueden realizar todo tipo de deportes, de disciplinas o hay limitantes también para ellos? Sin duda se puede y se debe realizar ejercicio físico. Eso ha cambiado también, porque el mito antes era que no podían hacer nada porque se ahogaban y se podían morir. Exacto. Ahora hay competidores olímpicos que ganan medallas en las Olimpiadas que son asmáticos. O sea, ¿qué pasa? La enfermedad, si está bien controlada, no determina ningún tipo de limitación al ejercicio. Y es más, está demostrado que el paciente está mejor y tiene menos exacerbaciones cuando hace ejercicio reglado. O sea que como para todas las otras enfermedades crónicas no transmisibles, que ustedes han hablado muchas veces de ellas, por ejemplo las cardiovasculares, para estas también el ejercicio es fundamental. ¿Hay un vínculo estrecho entre la persona asmática y las alergias?
Hay un ¿Al vínculo ser estrecho, alérgico? porque gran parte de los asmáticos es por mecanismo alérgico. Es decir, asocian una rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Son de esas personas que se levantan todas las mañanas con un poquito de carraspera, estornudos, agüitan la nariz, cualquiera de esos síntomas. Y eso en gran proporción de pacientes se asocia con asma. O sea, como que van juntas muchas veces. Y doctor, a propósito de los hábitos, usted decía, bueno, ambientes contaminados, etcétera. Hábitos alimenticios o de higiene del hogar, el tema de las alfombras. Exacto. ¿Se puede prevenir o controlar, digamos, personas propensas con algunas de esas medidas? Exacto. ¿Cómo cuáles? Le decimos a las personas, no usen detergentes y sprays en el momento que está el asmático adentro. No sacuda las alfombras cuando está el asmático. Pase la aspiradora en el momento que no está el asmático. Si la persona es asmática y vive sola, bueno, trate de minimizar esa exposición, ventile bien el ambiente y trate de minimizar esas exposiciones. No tenga humedad, por ejemplo, tratar de combatir la humedad en las paredes, todo ese tipo de cosas realmente afectan. ¿Y qué pasa con la alimentación? Por ahí también a veces se habla de la vinculación entre los lácteos y la inflamación de vías respiratorias, también de temas cutáneos. Eso lo ven mucho los pediatras. Está más vinculado a la intolerancia a la leche con síntomas respiratorios muchas veces, a la lactosa, por ejemplo. Nosotros en adultos no es un problema mayor, o sea, el asma no se vincula mucho, es pocas veces la que desencadena el asma un alimento. Eso es excepcional, la verdad que es excepcional. ¿Hay algún factor, por ejemplo, genético hereditario entre las personas asmáticas que se pueda pasar de padres a hijos? Hay factores familiares, hay una adherencia, hay una adhesión familiar, es decir, una predisposición familiar a los asmáticos tener, y hay familias de asmáticos. Lo que no tenemos al día de hoy, un gen único identificado que uno diría, puedo ir a una terapia afectando o modificando este gen, no tenemos, porque no hay una clara determinante genética, pero sí hay una clara predisposición familiar. Eso sí es muy claro. Y doctor, hablamos de la pandemia y cómo ha influido en esto. ¿Hubo retrasos en la atención? ¿Cómo están ahora? Porque son consultas que, bueno, típicamente se vieron aplazadas, ¿no? Por el tema de la emergencia sanitaria. ¿Cómo están en ese sentido? Cual. En eso, en todas las enfermedades crónicas, fueron un poco como sin querer todos, y el de la emergencia sanitaria hizo que se releguen, y nosotros de alguna manera fuimos relegando por cómo funcionamos en pandemia, con consultas virtuales, donde la gente se autoexcluía del sistema o le pedían que no vaya. Entonces ahí se mezclaba el miedo. Cuando realmente el paciente tenía síntomas importantes, no consultaba de repente. O cuando tenía síntomas importantes, estaba tan flechada la cancha en el diagnóstico de COVID que muchas veces el paciente iba, se hacía un test de COVID y no se solucionaba otra enfermedad de base que estaba. O sea, ¿qué pasa? Estas pandemias distorsionan mucho el nivel de asistencia, la calidad asistencial y el vínculo con el paciente. No te olvides que prácticamente se minimizaba el vínculo, no había contacto personal, terminaba siendo virtual. Si era personal, era mínimo. Con los inhaladores todo el tiempo y tal vez no estar los tratamientos esos preventivos que ayudan al seguimiento. Exactamente. O sea, todo el año. Fallábamos y fallan. Estas pandemias deterioran la cadena asistencial y por eso se habla de colapso, no solo del sistema de terapia intensiva, sino que se habla del colapso en la asistencia primaria. ¿Y eso porque en definitiva hay un colapso en el nivel también. Bajamos todos la calidad asistencial sin querer, ¿no? ¿Y la calidad de vida de estas personas cómo se ha visto afectada, teniendo en cuenta, bueno, que tal vez no se siguió con estos tratamientos, se utilizó más el inhalador? Digo, ¿eso puede tener consecuencias a mediano y largo plazo? Sí, hay pacientes que no tienen un tratamiento de base, como yo les decía, pueden ir a una enfermedad más obstructiva fija, es decir, más irreversible en la evolución. O sea que el hecho de controlarlo, de tenerlo bien tratado, hace que el enfermo bárbaro pueda tener una calidad de vida absolutamente normal. Cuando eso no es así, estamos haciendo las cosas mal. O hay recursos terapéuticos, incluso para el asma muy severo, que tú te le das todos los tratamientos inhaladores más modernos. Hay tratamientos incluso subcutáneos, por ejemplo, que también benefician a esos pacientes, que son un subgrupo, por suerte son muy poquitos, los muy severos que no marchan con las medicaciones habituales. Pero también hay opciones para esos pacientes para que tengan una vida casi igual que los otros. Y ya para ir cerrando, ¿qué pasa con los costos de estos tratamientos, no? Inhaladores, tiene su costo, ¿no? Medicación. Tienen costos, sí, son relativamente
costoso si uno mira el precio de un inhalador. Pero hoy por hoy, mucho más costoso, sin ninguna duda, es tener a los pacientes sin control, con muchas consultas a la emergencia móvil, muchas consultas en la puerta, internaciones. O sea, al sistema sanitario, en realidad, y eso está demostrado en el mundo, le es mucho más costo efectivo tratar los pacientes, y eso no es costoso, en realidad no es un costo real. ¿Y para los no pacientes adquirir las medicaciones, etcétera? Bueno, acá en nuestro país hay dificultades en algunas áreas, hay mejor acceso en el interior, en algunos lugares no tienen tan buen acceso a la medicación inhalatoria. Entre los prestadores, algunos dan la canasta de prestaciones, digamos, claro, de beneficios en medicación es mayor que en otros. No está del todo uniformizado y habría que actualizarlo. Algunas cosas de esas ya las hemos hablado a nivel del Ministerio. Hay que actualizar lo que eran los inhaladores que se usaban hace 10 años o 20 años. Claro. Hoy hay otras cosas que hay que actualizar en lo que es el formulario terapéutico del Ministerio también, ¿no? ¿Qué han notado en esos pacientes asmáticos post-COVID, digamos? ¿Cómo ha sido su calidad de vida? Me imagino que, como todo, ¿no? Hay quienes les impactaron más, otros menos, pero hay una tendencia marcada hacia un lado o hacia el otro. No, sabemos que en realidad al principio nos asustamos mucho porque los pacientes que tenían un COVID severo, con neumonía, internación en CTI, intubación orotraqueal, veíamos que muchos tenían lesiones pulmonares fibróticas, que muchas de ellas pensábamos iban a ir a la fibrosis, porque eran iguales. Lo que estamos viendo es que un bajo porcentaje, por suerte, de esos pacientes quedan realmente con fibrosis pulmonar. O sea, tú tuviste una neumopatía y estuviste en asistencia respiratoria, por ejemplo, o con oxígeno simplemente, internado con COVID, y esas lesiones pulmonares lentamente, en gran parte de los pacientes, llevan meses a veces reponerlas, mejorar los síntomas. Los pacientes quedan varios meses, a veces o varias semanas, con falta de aire, con mucha debilidad muscular, con mucho cansancio. Esto también se ha visto que muchas veces pasa, y pasó en esta segunda ola, que las mujeres también tenían más cansancio y más fatiga, como fatiga crónica o subaguda, que quedaban un tiempo desacondicionadas, con pérdidas de memoria. Pacientes que nos dicen, doctor, yo no me puedo concentrar en el trabajo, y están semanas y lentamente el paciente va volviendo a su estatus previo. O sea que bueno, bien. Eso, por suerte, está pasando. Es una tendencia por un periodo corto, digamos. Hay un subgrupo que, por supuesto, quedan con secuelas, pero estamos viendo que gran parte de estas secuelas son lentas y que hay que hacer fisioterapia, hay que hacer rehabilitación, apoyo en salud mental, Sí. El seguimiento con el neumólogo si tuvo una neumopatía. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer escucharlo y conocer un poco más. Exhaustiva explicación, aprendimos bastante sobre el asma, que nunca es llover sobre mojado, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Despedimos entonces al doctor Pablo Curbelo, director de la Cátedra de Neumología de la Universidad de la República. Ya son las 9 de la mañana, 38 minutos.